Miren, en este árbol genealógico, bueno, parece más un palito genealógico. ¿Cuántas personas están afectadas? Tenemos 1, 2, 3, ¿no? Pareciera incluso de que de esta primera generación ha saltado, ¿no? Está saltando la enfermedad. Pero en realidad, cuando uno le hace el estudio genético a esta persona, probablemente también tenga la mutación. Es decir, si yo utilizo la nomenclatura para identificar, tendríamos estos individuos todos de esa generación entonces han heredado esta variante patogénica en uno de los alelos, ¿no? Por eso es dominante. Pero esta persona, a pesar que ha heredado, no está desarrollando la enfermedad, igual que esta otra, ¿no? A eso se llama penetrancia incompleta. Es decir, a pesar que una persona hereda la mutación, no desarrolla la enfermedad. Y esto se ve en enfermedades autosómicas dominantes, ¿no? Y muchas veces, cuando ustedes acudan o lean algún artículo relacionado a alguna enfermedad, o cuando hagamos, por ejemplo, cáncer hereditario, vamos a decir, la penetrancia de esta enfermedad es del 85%, ¿no? ¿Y eso cómo se calcula? Justamente viendo cuántos individuos son los afectados, pues los que tienen la mutación, ¿sí? Y esto va a ser en el numerador, con el denominador, perdón, y cuántas personas son afectadas. Entonces, en este caso sería 3 entre 5. ¿Sí? ¿Cuánto sería el porcentaje? 60%, ¿no? Entonces sería la penetrancia de esa enfermedad sería del 60%. Hay enfermedades que tienen penetrancia completa o del 100%, es decir, que la persona cuando hereda la mutación, sí o sí va a ser la enfermedad. Sí o sí va a ser la enfermedad. ¿Ok? Y eso es lo que estábamos mostrando en esta diapositiva, ¿no? La penetrancia. Mejor explicado, me parece, con unas imágenes. La expresividad es un término también que fue introducido en el año 1926 por un autor que se llama B.O.G.T. Ambos términos. Significa que hay una variación de las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, estas dos personas tienen una enfermedad autosómica dominante, pero la clínica de cada uno de ellos es completamente diferente. Esta puede tener unas condiciones mucho más leves, digamos, ¿no? En comparación a esta, ¿no? Donde las características clínicas van a ser más severas. A eso se llama expresividad. Es decir, a pesar que ha heredado la mutación o la variante, no ha desarrollado completamente todo el cuadro clínico, digamos, que se describe en la bibliografía. Una condición o una enfermedad que tiene la penetrancia completa, ¿no? Es la neurofibromatosis. Y las características clínicas son variables, ¿no? Entonces hay niños o personas que pueden desarrollar absolutamente casi todos los síntomas, y hay otros que solamente 2 o 3 con, digamos, lo básico, ¿no? Como por ejemplo las manchas café con leche, que son estas manchitas que justamente toma ese nombre porque es como si fuera café con leche. En el iris puede haber estos nódulos de Lisch, estos puntos. En nuestra raza a veces es medio complicado hacer el diagnóstico a simple vista, para eso hay que utilizar unas lámparas especiales, que eso lo hace el oftalmólogo. Esto principalmente por la coloración del iris en nuestra población, ¿no? A veces pueden haber tumores
en la piel, que son neurofibromas, o también tumores que pueden estar en el sistema nervioso central, o incluso displasias esqueléticas, escoliosis, etc., ¿no? Entonces hay personas que pueden desarrollar todas las características, o a veces solamente características muy sutiles. Y eso entonces es expresividad variable y penetrancia completa, porque, como les decía, la persona que tiene la variante o la mutación en el gen NF1 va a tener la enfermedad. En algunas ocasiones entonces vamos a tener personas que no van a desarrollar, o sea, van a ser mutaciones de novo, ¿no? O nuevas mutaciones, o variantes de novo, ¿no? Es decir, yo le hago el árbol genealógico y no hay antecedentes familiares, ¿sí? La condroplasia, por ejemplo, que es una forma de displasia esquelética donde se ve acortada los miembros, principalmente a nivel del húmero y del fémur, generalmente tienen padres de estatura normal, ¿no? Entonces, estas variantes de novo ocurrieron durante la formación del espermatozoide, generalmente, o el ovocito, ¿no? Pero a partir de la persona afectada, ella sí va a heredar, el riesgo de que aparezca la enfermedad es del 50%. Hay un término que vamos a ver también en la clase siguiente, que es de la codominancia, que es la expresión de dos rasgos alélicos en un estado heterocigoto, ¿no? Por ejemplo, en los grupos AB van a estar presentes estos dos genes, pero al momento de hacer el estudio del tipo de sangre, va a tener un grupo de sangre de tipo AB, ¿no? Por eso se llama codominancia. Y a veces algunas personas con este tipo de variantes autosómicas dominantes van a ser pareja de otra con la misma enfermedad, ¿no? Como por ejemplo acondroplasia. ¿Okay? Seguramente en el cable ustedes han visto alguna serie donde hay familias, digamos que el papá y la mamá tienen la misma enfermedad, ¿no? Acondroplasia. Y en ese caso, el riesgo de que exista homocigosidad es alto, ¿no? Y estas personas homocigotas van a tener una afectación mucho más severa, e incluso pueden, digamos, llegar a fallecer, ¿no? Por la severidad de la displasia ósea que pudieran tener. Como decíamos entonces, las variantes de novo se va a observar en individuos sin historia familiar, y la persona afectada a partir de la persona afectada va a transmitir. Este es un paciente con acondroplasia, vemos un acortamiento, como les decía, del brazo y del muslo, principalmente, ¿no? Va a haber un aumento del perímetro cefálico y otras complicaciones. La variante generalmente está en el gen FGFR3, ¿no? Este gen está ubicado en el cromosoma 4, y miren acá, el 90% de los afectados tienen padres sanos, ¿no? Los padres son sanos. Y las mutaciones entonces van a ocurrir por la edad, digamos, por un aumento en la edad paterna, ¿no? Más o menos 30 años, ¿sí? A partir de los 30 años, el riesgo de que una persona tenga una variante de novo en este gen más o menos se eleva hasta 3 veces, ¿okay? Habíamos hablado en la clase pasada sobre las alteraciones cromosómicas, las aneuploidías, y decíamos que la edad materna es un factor de riesgo, ¿no? En el caso de enfermedades monogénicas, la edad paterna es un factor de riesgo, como acá estamos mostrando, ¿no? Y esto entonces se va a originar durante la mitosis que precede a la meiosis en espermatogénesis, ¿no? Esta es la codominancia que habíamos comentado, ¿no? Entonces, si es que es del grupo A, solamente va a estar el gen A; si es del grupo B, el gen B, pero a veces van a estar los dos genes, ¿no? Y se va a expresar los dos anticuerpos en el glóbulo rojo, entonces va a ser el grupo A, B. Y la homocigosidad, como hablábamos, ¿no? Dos personas con la misma condición, en este caso acondroplasia, van a tener niños con una
digamos, el cuadro clínico va a ser mucho más severo, ¿no? Que a veces incluso puede ser letal, ¿no? Y llegan a fallecer. Eso es lo que tratamos de mostrar. ¿Esto ocurre en la vida real? Sí, pues, ¿no? Por una cuestión, digamos, desde un punto de vista social, etcétera, puede llegar a tener descendientes. Bien, esto sería autosómico dominante. ¿Preguntas? Penetrancia y especificidad. Ajá. ¿A qué se debe el mayor riesgo de los Buena pregunta. Ambos casos, en penetrancia depende de mucho la presencia de diferentes genes, ¿no? Como les decía en la clase pasada. Muchas veces estamos pensando de forma lineal, ¿no? SARS-CoV-2, COVID-19, ¿cierto? Pero no somos así lineales. Para que una persona desarrolle COVID-19 tiene que haber factores ambientales, pero también factores biológicos o genéticos del propio individuo, ¿no? Entonces van a haber personas que van a desarrollar una enfermedad mucho más severa por otros factores biológicos o genéticos. Y igual ocurre en esto de penetrancia y especificidad. Entonces hay otros factores que en genética le llaman epistasis, ¿ya? Es un nombre, digamos, medio técnico, y que está asociado a lo que se denomina genes modificadores, ¿no? En fibrosis quística, cuando ustedes expongan esta parte en el seminario, van a hablar o van a leer sobre genes modificadores, ¿no? Entonces son genes que van a hacer que el paciente tenga una mayor o una menor severidad. ¿Okay? Bien, herencia autosómica recesiva. Como habíamos comentado, son variantes en ambos alelos de un gen determinado, afecta igual a ambos sexos y hay una transmisión horizontal, ¿no? Ningún progenitor está afectado en la mayoría de los casos y usualmente ambos padres son portadores. Digo usualmente porque hay excepciones a eso, ¿no? Y en algunos casos podemos ver este factor de riesgo que es la consanguinidad. La consanguinidad es un factor de riesgo de enfermedades genéticas de tipo autosómica recesiva. Y el riesgo de recurrencia es del 25%. Como decíamos, la mayoría de las veces los padres pueden ser portadores, ¿no? Y en este caso, digamos, el riesgo de este 25% es en cada embarazo. Esto es importante, ¿no? No es que para que aparezca tiene que tener 4 hijos y que sea en un cuarto va a aparecer. Esto es en cada embarazo, ¿ya? Porque alguna vez he escuchado, digamos, de manera errónea, interpretar de esa manera, ¿no? Podrían tener 4 hijos y los 4 hijos no tener la enfermedad, ¿no? Y los padres ser portadores y, digamos, ni siquiera conocer esa posibilidad. En algunas ocasiones, si la enfermedad, digamos, no es letal como algunas enfermedades recesivas autosómicas, se puede llegar a casar y, digamos, todos los individuos serían portadores, ¿no? Y en otras podría ser una persona afectada, una madre afectada con un padre portador, claro, el riesgo aumenta, ¿no? Al 50%. Pero usualmente las historias de las enfermedades autosómicas recesivas son así, ¿no? Los padres portadores y el riesgo de recurrencia del 25%. Igual, disculparán nuevamente, a veces nos quedamos atrapados en el tiempo y utilizamos algunos árboles genealógicos medio antiguos, ¿no? Esto debería ser reemplazado en vez de esta línea o este símbolo pintado a la mitad, deberíamos utilizar un punto, ¿no? Punto, 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 punto. Entonces, en algunas ocasiones puede ocurrir algo de esto, ¿no? Meditar,
Esta es una historia que es real, donde los dos últimos individuos tenían una enfermedad autosómica recesiva. Era una enfermedad de Hunter, un tipo de mucopolisacaridosis, y que los 6 hermanos no tenían ninguna alteración, ¿no? Y cuando les hicimos el estudio genético, los padres eran portadores, o sea, acá de hecho, como largo me faltó escribir, pero bueno, por temas de tiempo, serían portadores, y de 6, o sea, los 6 primeros embarazos sanos, ¿no? No me acuerdo si habían 2 mujeres o 3 mujeres, pero bueno, la idea era que 6, en total eran 8, ¿no? De hecho, esta persona, esta última falleció. Ay, me parece un electrocardiograma. Esta última persona, cuando yo hice la historia del árbol genealógico, esta persona había fallecido. Y bueno, le hicimos el estudio genético, y de estos 6, los 6 eran portadores, ¿no? Los 6 eran portadores y los papás no eran portadores. Ellos decían que no eran familias, pero vivían en unas comunidades que relativamente eran cercanas, y probablemente por falta de migración, el flujo migratorio ayuda a la variabilidad genética, ¿no? Entonces eran poblaciones que no hay mucho flujo. O sea, si en esta familia hubiera habido una buena planificación familiar, nunca se hubieran enterado de que eran portadores, ¿sí? O sea, si llegaban a 4 o hasta el 6º, ¿no? Porque la mamá a este niño lo tuvo, me parece, a los 40 años y a este otro a los 45, ¿no? Para tener 6 hijos, claro, que tener. Bueno, no aguanto. Digamos, lo curioso de este caso era que los papás, claro, que vivían en el campo, pensaban que estos 2 últimos hijos tenían esta enfermedad porque la casa donde habían migrado, porque habían migrado de una comunidad a otra, habían construido una nueva casa y se fueron a vivir todos ahí. Y estos 2 últimos, justamente en el periodo de migración, apareció, digamos, esta enfermedad, ¿no? Entonces pensaban de que la casa estaba embrujada, ¿no? Estaba embrujada, y por eso aparecieron estos 2 niños. De hecho, por eso ellos migraron otra vez hacia otro sitio para, digamos, salir de esa casa embrujada. Entonces, esto les estoy comentando que vimos hace aproximadamente 6, 7 años, ¿no? Son conceptos que todavía en nuestra población pudiera estar presentes, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué aparecen estas enfermedades genéticas de la nada? No es que aparecen de la nada, sino muchas veces son enfermedades recesivas autosómicas. Y de hecho era relativamente fácil el diagnóstico, porque el paciente o los pacientes tenían estas características clínicas. Vamos a ver algunas imágenes. ¿No? O sea, era evidente, o sea, la dismorfia craneofacial que tenía, y por eso indicaban de que era algo embrujado. Bueno, el paciente, por las complicaciones, el primer paciente, de hecho, por las complicaciones llegó a fallecer. Bien, entonces, la historia, muchas veces en estos casos, la enfermedad entonces aparece en una sola generación, a diferencia de las dominantes, ¿no? Y aparece también en ambos sexos, ¿no? Si aparece en ambos sexos en una sola generación, hasta no demostrar lo contrario, es una enfermedad autosómica recesiva, ¿ok? ¿Ya? Autosómica recesiva hasta no demostrar lo contrario. Ligada al cromosoma X recesiva, ¿no? En este caso, las variantes están ubicadas en el cromosoma X, como habíamos comentado. Generalmente los varones son afectados, como vemos esta historia familiar, ¿no? Esta persona tuvo
tuvo una pareja anterior, ¿no? Donde este hijo llegó a fallecer, y tiene una segunda pareja donde estos 3 hijos también fallecieron, ¿no? Cuando se hace el examen genético se encontró de que era la enfermedad de Duchenne. Claro, en este caso, cuando vemos varias personas afectadas, lo más probable es que la mamá sea portadora, ¿no? Pero podría ser el siguiente caso donde solamente sea el primero, y para determinar si es portadora o no tendríamos que hacer el estudio genético. Es decir, no siempre en las enfermedades ligadas al X las mamás son portadoras, ¿ok? Porque a veces generalizamos, ¿no? Decimos, si es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X o ligada al X recesiva, la mamá es portadora. No, no siempre, no siempre. Porque podemos estigmatizarla y a la mamá, digamos, ella va a decir, ya no voy a tener más bebés, y de repente podría tranquilamente tener, porque podría ser variantes de novo o mutaciones de novo, ¿no? En algunas ocasiones las mujeres pueden hacer enfermedad, sí, cuando tiene síndrome de Turner, ¿no? O existe una inactivación sesgada al cromosoma X. El riesgo de recurrencia, digamos en este caso, de las mujeres portadoras es del 50% de tener hijos con la mutación o la variante, y de que no tengan la enfermedad, el 0% en las hijas, y 50% de que sean portadoras. En algunas ocasiones, algunas mujeres pueden hacer también la enfermedad cuando son homocigotos. O sea, ambos genes en el cromosoma X van a tener la enfermedad, ¿no? Y como lo hemos comentado, inactivación sesgada del cromosoma X y anomalías numéricas del cromosoma X, como en el síndrome de Turner. Y por último tendríamos un tipo de herencia que es dominante ligada al cromosoma X, ¿no? Cuando decimos dominante, entonces la enfermedad se va a ver en varones y mujeres. Esto es importante, ¿no? Entonces, hay enfermedades ligadas al cromosoma X, pero que son dominantes, de tal manera de que vamos a observar en ambos sexos la enfermedad, en ambos sexos. Y por lo tanto, es similar, la forma de cálculo del riesgo de recurrencia es similar al autosómico dominante, ¿no? Mujer afectada puede tener hijos o hijas en un 50%. Sí, pero si es hombre, solo va a transmitir a sus hijas, no a los hijos, ¿cierto? Porque transmite el cromosoma Y, ¿no? Uno de los ejemplos de herencia dominante ligado al cromosoma X es el raquitismo resistente a la vitamina D. Afecta más severamente a los hombres que a las mujeres, ¿no? ¿Cómo se diferencia esto? Ahora, también algunas personas dicen, esas enfermedades nunca voy a ver, ¿no? Sí las ven, pero a veces se les pasa, ¿no? Pasa por los colegas, años, 5, 7, 8 años, y simplemente era hacer un examen físico del paciente, ¿no? ¿Qué característica tiene, ¿no? Como les decía en medicina, ¿ustedes les decía? En medicina tenemos que hacer un examen, o sea, mirar al paciente, ¿no? O sea, comparar con la normalidad. Y en este caso, miren acá en los miembros inferiores, ¿no? Están separadas las rodillas. ¿Sí? Entonces, esta característica se observa en el raquitismo resistente a la vitamina D. ¿Qué otra característica de estos pacientes? Es que tienen talla baja, ¿no? Entonces uno los mide, compara con las tablas de OMS o de la CDC, como quieran, y van a ver que está por debajo de los percentiles, ¿no? Y además, como lo repito, vemos esta característica. Y de hecho, si le pedimos alguna prueba genética, vamos a ver que la variante en este gen, ¿no? Entonces acá vemos un árbol genealógico de herencia dominante ligada al cromosoma X, varones y mujeres afectados, ¿sí? Pero lo que caracteriza es que no va a haber transmisión de varón a varón, ¿no? Como habíamos comentado. Y por último tendríamos lo que es la herencia ligada al cromosoma Y, ¿ya? Donde solo los hombres se ven afectados, ¿no? Por ejemplo, infertilidad masculina. También vamos a ver, cuando hagamos el seminario de infertilidad, vamos a ver que hay genes que están ubicados en el cromosoma Y que producen infertilidad, ¿no? Claro, pero si son infértiles probablemente no van a transmitir a su descendencia, pero a veces
son genes que van a producir oligospermia, es decir, una disminución en la cantidad de espermatozoides, pues podrían tener hijos, ¿no? Y de repente esa generación no padecer de la condición. Sin embargo, en la mayoría de los textos van a ver que esta hipertricosis auricular, no sé si han visto algunas personas que tienen pelos en orejas, varones, está ligado al cromosoma Y, ¿no? Esto se llama herencia volante, ¿no? ¿Sabemos? Ok, entonces, resumen, ya con esto, difícil de olvidar. Autosómico dominante, hombres y mujeres afectados en igual proporción, afectados en múltiples generaciones, transmisión por ambos sexos. Autosómico recesivo, hombres y mujeres afectados en igual proporción, y se afecta solo una generación, ¿no? Hay que evaluar posible consanguinidad, a veces no, ¿no? Recesivo al igual cromosoma X, solo hombres afectados, habitualmente, se transmiten por mujeres portadoras sanas, habitualmente, pero no siempre, y hombres no transmiten a hijos varones. Y dominante al igual cromosoma X, hombres y mujeres afectados, pero la mayoría en mujeres, ¿no? La afectación es menos grave en mujeres que en hombres, en la mayoría de los casos. Hombres afectados pueden transmitir al trastorno a sus hijas, pero no a hijos, ¿no? Esto es importante. Y el ligado al cromosoma Y o herencia holántrica solo se afectan los hombres, y los hombres afectados pueden transmitir a sus hijos. Estas enfermedades monogénicas, ¿cómo nosotros podemos llegar a encontrar o determinar exactamente en qué parte del genoma está la alteración, ¿no? De hecho, lo que podemos hacer es utilizando la técnica de secuenciación, y tenemos dos formas, que es la secuenciación Sanger y la secuenciación de última generación o NGS. En la secuenciación Sanger lo que se va a estudiar es un pedazo del ADN que usualmente es un gen, ¿no? Es un solo gen. Entonces se secuencia letra por letra, ¿no? Para detectar si es que hay un cambio en la secuencia, digamos, original, ¿no? a lo que está reportado en la población. La diferencia con la secuenciación masiva es que el ADN lo va a partir, ¿no? Lo parte en pedacitos, pero lo que hace es estudiar, digamos, mucha mayor cantidad de ADN que el Sanger, ¿no? De tal manera que en el NGS no voy a estudiar solo un gen, puedo estudiar 4 genes, 10 genes, 20 genes, 40, 6.000 genes, 19.000 genes, etc. Esa es la diferencia entre el NGS y el Sanger. Cada vez se utiliza más la secuenciación masiva. Entonces, esta técnica de secuenciación de Sanger es como que estaríamos pescando de esta manera, ¿no? Mientras que la secuenciación de última generación o masiva es como una red, tratar de encontrar en un solo estudio, o estudiar varios genes, ¿no? O todos los genes si es posible. ¿Okay? Bueno, esta es la secuencia, ¿no? Para que solo conozcan el proceso del flujo de trabajo de secuenciación de última generación o secuenciación masiva. En esta imagen vemos un árbol genealógico, ¿no? Donde hay personas afectadas por una enfermedad que es la neurofibromatosis, y cuando se hace el estudio se observa, por ejemplo, en esta familia que hay una lesión, ¿no? De la timina en la posición 6533, ¿ok? C significa el ADN codificante, ¿no? También esto lo vamos a ver en la práctica, en el laboratorio específicamente, para poder hacer las interpretaciones. ¿Okay? Acá vemos una familia donde esta persona tiene fibrosis quística, y en uno de los alelos o una de las copias la mutación está en la posición 508 y la otra mutación está en la posición 235, ¿no? O sea, ambos genes afectados, pero en diferentes lugares, ¿ok? En diferentes lugares. Y acá justamente están tratando de identificar a través de la secuenciación.
Acá ponen esta carita de origen, ¿no? Dice, a ver, trata de llegar al diagnóstico usando solo Sanger. Sanger solo va a estudiar un gen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que son la retinitis pigmentaria, que la edad de aparición es variable, pero generalmente aparece en la edad adulta, ¿no? Son adultos o jóvenes que empiezan a perder la visión, y cuando le hacen los estudios de fondo de ojo, ven que la retina está teniendo una degeneración, ¿ya? Y dependiendo de la causa, ¿no? Pueden ser, muchos son no sindrómicos, es decir, el problema solamente está en la retina, y algunas son sindrómicas, es decir, que van a haber otras alteraciones asociadas, ¿no? Cuando es sindrómica es relativamente, entre comillas, medio fácil, ¿no? Porque uno dice, ok, puede, pues tiene otras características, ¿no? Pero cuando es no sindrómica, el número de genes es muchísimo. Entonces, imagínense estudiar gen por gen con Sanger. Por eso que ahora lo que hacen es utilizar la tecnología de secuenciación masiva. Y de hecho la secuenciación masiva ahora también se utiliza para detectar lo que se denomina CNVs, ¿no? La clase pasada hablamos de las CNVs, de las variantes en el número de copias, y lo que va a hacer probablemente cuando ustedes terminen la universidad